Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar rápidamente la carta de la cadena nacional que realizó el presidente argentino Javier Milei el día lunes 22 de abril del 2024. Ahí en esa cadena nacional que duró unos 15 minutos anunció el presidente, bueno, que la Argentina había tenido superávit en los gastos del Estado por primera vez desde el 2008, lo cual es bastante vergonzoso que el Estado esté siempre en déficit, ¿no? Y bueno, hizo una serie de afirmaciones que tenían que ver, bueno, bastante políticas, ¿no? En el sentido de que él decía que no le iban a torcer el brazo, que él había prometido eso, que digamos, él tiene un poco muchos sectores en contra de la política del Congreso, que el Congreso no le aprobó la ley de bases, no le dio las herramientas que le dan a todos los gobiernos, pero que aún así está haciendo el ajuste y logrando resultados muy rápido. Y bueno, fue básicamente una autoafirmación de ese hecho. Hubo, por supuesto, un montón de cosas que no contó, pero vamos a ver, analizar la carta del momento en el cual Javier Milei, la cadena nacional comenzó como decía, el 22 de abril de 2024 a las 9 de la noche, justa, ¿no? A las 21 horas. Y vamos a ver qué nos dice esta cadena nacional, esta carta acerca de la cadena nacional, porque esto es lo que tiene de fantástico la astrología. Podemos ver, levantar la carta de cuando ocurre un hecho y ver, digamos, cuestiones más sutiles que no aparecen a simple vista, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el ascendente. El ascendente está en los 21 grados de Sagitario, ¿no? Es decir, sabemos que el Sagitario tiene mucho que ver con las religiones y con la ideología, con las filosofías, con las cosmovisiones, ¿no? Esta es una cadena nacional que tiene en algún punto por fin o por objetivo de alguna manera ratificar o profundizar la ideología de Javier Milei y del gobierno en general, que es esta ideología liberal, ideología del ajuste, ideología de que el Estado, creo que Javier Milei dijo, se acabó el Estado presente en todo, una cosa así, ¿no? Esto tiene que ver con una mirada bastante ideológica que tiene Javier Milei de la política del gobierno. Vamos a ver, yo dije que el ascendente es Sagitario, vamos a ver el regente, y el regente es Júpiter y está en la casa 6 en conjunción a Urano, y esto me parece que es, obviamente estamos viendo estos días la conjunción entre Júpiter y Urano, que sea cada 14 años. Yo hice un video acerca de las conjunciones Júpiter-Urano. Y esto es muy interesante porque la conjunción Júpiter-Urano, es decir, lo que nos está hablando de que el regente del ascendente, perdón, que es Júpiter, está en la casa 6, nos habla, la casa 6 tiene que ver con el Estado, del trabajo en general, el Estado, el sistema de salud, ¿no? Y estas son cuestiones que se están discutiendo hoy, ¿no? De la cuestión de echar o no gente del Estado, cuánto dinero va a haber que poner para todas estas empresas deficitarias que tiene el Estado. Incluso se está, en el momento que escribo, que estoy haciendo este video, hay una marcha de los universitarios protestando por los recortes de presupuesto que hizo el gobierno de Milei, ¿no? El gobierno de Milei dice que que las universidades digamos, reciben muchos fondos y hay mucha política y hay muchos ñoquis y que tienen que ser auditadas. Las universidades dicen que son autónomas y que no tienen por qué ser auditadas. Bueno, hay toda una discusión de fondo, pero tiene que ver un poco con esto de la casa 6, ¿no? La casa 6 eran los sirvientes del rey, ¿no? Es decir, los sirvientes del soberano, y tiene que ver, son los empleados públicos, el Estado en general, la gente que trabaja para el Estado. Entonces, esa es un poco la cuestión. Justamente, Milei anuncia el déficit, ese superávit, perdón, que ya no hay déficit en las cuentas del Estado porque él estuvo haciendo un ajuste en el Estado. Y fíjense que que el regente del ascendente esté en la casa 6 nos habla de eso, y que esté en conjunción a Urano también nos habla de las reformas que está llevando a cabo Milei y que obtuvimos un resultado fuera de lo común, ¿no? Es decir, el Urano tiene que ver con eso, con aquello que está fuera de la norma, ¿no? Entonces, con Urano ahí, Milei hace una cadena nacional diciendo, bueno, obtuvimos un resultado diferente al de los otros gobiernos desde 2008, que hay déficit y nosotros sacamos el déficit, ¿no?
Eh, Después quiero observar que hay algo muy interesante, que es que Plutón prácticamente está al final de la casa 2, pero en la cúspide de la casa 3, ¿no? En los 2 grados de Acuario, ya está en los 2 grados de Acuario. Recordemos que Plutón todavía tiene que retrogradar una vez más hacia Capricornio y recién va a entrar, creo que en noviembre, a Acuario por última vez, bueno, en forma definitiva hasta 2043. Eh, con Plutón en la cúspide de la casa 3, fijémonos que ese Plutón le está haciendo cuadratura al Sol, que el Sol está en la casa 5, en los 3 grados de Tauro, ¿no? El Sol acaba de ingresar a Tauro. Entonces esto nos habla, Plutón en la cúspide de la casa 3 tiene que ver con los poderosos en la comunicación. Yo creo que Milei viene peleándose con los periodistas, con los medios, y yo creo que la cadena nacional fue una decisión que tomó el gobierno para decir no podemos dejarle la comunicación de lo que está ocurriendo a los medios, a las cadenas de noticias y eso, porque los medios tienen interés, justamente son Plutón, ¿no? Tienen intereses, digamos, tienen pactos de poder, entonces tenemos que comunicar nosotros mismos. Y la idea del gobierno es que los intereses de los medios están en conflicto, están en una cuadratura con los intereses del gobierno. Entonces, y esto marca un poco que Milei de alguna manera tomó un poco la misma decisión que había tomado en su momento Cristina Kirchner, de que los medios son, digamos, más que, digamos, la voz de la democracia y de algo necesario en la democracia, de que haya, digamos, diferentes voces y que todo el mundo se exprese y libertad de expresión. Parece como que Milei, por lo menos en esta cadena nacional, tomó la decisión de dar la cadena nacional porque siente que los medios son más sus enemigos, ¿no? Es decir, como que hay un enfrentamiento velado entre el gobierno y los medios, ¿no? Por lo menos de parte del gobierno, de sentir que los intereses de los medios están a contramano de los intereses del gobierno, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque esto es algo que los que ven las notas políticas, esto se habló en la semana, de que el gobierno tenía que salir a comunicar en forma directa, a hablar directamente con la gente, que ese era el estilo de Milei, y que no podían delegar en los medios y en los grupos de medios, ¿no? En Clarín, La Nación, Perfil, todo ese tipo de cosas. La comunicación de lo que ocurría en el gobierno, la interpretación de los hechos del gobierno. Miremos ahora la casa 4, ¿no? La casa 4 tiene a los 2 maléficos, es decir, la cúspide está en 1 grado de Piscis, y hace poquito tuvimos la conjunción de los 2 maléficos el día 10, si mal no recuerdo, en Piscis, y los 2 maléficos todavía están en el mismo signo, en Piscis, ¿no? Entonces tenemos a Saturno en los 15 grados y a Marte en los 24 grados, ¿no? Ya bastante alejados. Pero están los 2 en la casa 4. Esto nos habla del pueblo, de que el pueblo está pasando privaciones, que el pueblo está pasando situaciones dolorosas. Si aplicamos la sexta, vemos que esta es una carta nocturna, obviamente fue a las 9 de la noche. Entonces tenemos que el maléfico de sexta, por lo tanto, es Saturno, y Saturno está en la casa del pueblo, ¿no? Entonces nos habla de los sufrimientos del pueblo, de las sufrimiento en el sentido de que hay menos plata, de que hay que ajustarse el cinturón, de que no, si ya no alcanza la plata como antes, hay ciertas cosas que no podemos comprar. Y bueno, todo esto lo dijimos, estamos viviendo un año de Saturno, ¿no? Y este gobierno hizo un ajuste muy fuerte. Eh, no es solo culpa de este gobierno, si cuando vienen los años de Saturno son años en los cuales hay que pagar el karma, y si uno dilapidó mucho dinero, en algún momento vamos a tener que justamente ajustarnos el cinturón y poner las cuentas en orden, ¿no? Es algo que lo hubiera tenido que hacer Sergio Massa si hubiera ganado, quizás lo hubiera hecho de otra manera, o Patricia Bullrich si hubiera ganado, ¿no? O que fuera. Pero creo que también el hecho de que los 2 maléficos estén en la casa 4 nos habla de que el gobierno es consciente, si esta cadena nacional en parte se hizo por digamos, el ajuste fuerte que está teniendo el pueblo, y yo creo que, digamos, si uno lee los diarios, están empezando a aparecer encuestas donde el gobierno está cayendo un poco la popularidad que tenía, porque ya están empezando a venir las tarifas con aumentos, ¿no? Es decir, el transporte está con aumento, entonces el ajuste empieza a pegar en el bolsillo, ya no estamos hablando de ideas abstractas, sino que
bueno, el ajuste se está viviendo, la gente lo está viviendo, ¿no? Entonces, cuando Milei comienza la cadena nacional, dice, quiero agradecerle a la gente que está viviendo el ajuste, que se está ajustando, pues ya llevábamos más de la mitad de lo que teníamos que hacer y ahora pronto van a llegar un poco el alivio. También habló mucho de bajar impuestos. La idea de Milei es que, es decir, bajar los gastos del Estado, porque el Estado se financia con los gastos de los privados, ¿no? Con los impuestos de los privados. Entonces, si el Estado gasta poco, de alguna manera los privados van a pagar menos impuestos y va a quedar más dinero para ellos, ¿no? Esta es un poco la ideología a largo plazo de los liberales, que a veces se cumple, a veces no se cumple. Eh, entonces yo creo que esta carta nos está diciendo que parte de la preocupación fue no darle, digamos, comunicar directamente las medidas para no darle espacio a los medios de que distorsionen desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Lo que está pasando, que interpreten lo que está pasando, sino comunicar directamente. Y por otro lado, bueno, justamente ya que el gobierno sometió a un ajuste muy grande al pueblo y saben que el pueblo está pasándola mal, empezar a dar buenas noticias y bueno, esta cosa que dijo Milei de que yo sé que están, ¿no? Es decir, como de que hay una caricia para que la gente no esté tan enojada. De cualquier modo, yo ya había anuncié o interpreté la carta del ingreso del Sol a Aries, el ingreso del Sol a Aries para el año 2024, que va desde el ingreso del Sol a Aries de 2024 hasta el comienzo del 2025, hasta el ingreso del Sol a Aries en 2025, que eso se da alrededor del 21 de marzo. La luna está en trígono al Sol, entonces esto nos habla de un pueblo que de alguna manera va bueno, estar del lado del gobierno, va a apoyar el gobierno tiene unos pocos meses en el poder y creo que la gente también considera que no hay otras opciones a lo que hay, ¿no? En el momento en el que Javier Milei da esta cadena nacional, la luna estaba en Libra y opuesta a Mercurio, que está en los 16 grados de Aries, la luna está en los 22 grados de Libra, se podía tomar, y bueno, Mercurio está en conjunción con Plutón, perdón, en conjunción con Quirón. Fíjense que Quirón tiene que ver con las heridas, con el sufrimiento, ¿no? Y bueno, Javier Milei empieza la cadena nacional diciendo, bueno, yo sé que ustedes están sufriendo, pero esto es necesario porque esto nos va a llevar a una mejora, bla, bla, bla. Empieza reconociendo que hay una herida, que hay un dolor, ¿no? Y el hecho de que la luna esté opuesta a Mercurio tiene que ver con una especie de justamente oposición entre lo que se siente y lo que se piensa, ¿no? Es decir, y un poco el clima del país puede ser que tenga que ver con eso, ¿no? Es decir, por un lado la gente está molesta por el ajuste y está sufriendo de alguna manera el ajuste, pero por otro lado, cuando uno lo piensa, dice, bueno, ¿qué otra opción hay? ¿No? Es decir, no se puede seguir emitiendo dinero para financiar gastos y que haya 200 y pico de inflación por año. La luna, al estar en Libra, es una luna bastante diplomática, bastante de escuchar al otro, ¿no? Bastante de juntarse con el otro. Así que también habla un poco de cierto impulso del gobierno a tratar de que el clima sea un poco más, que no sea de total confrontación, ¿no? El medio cielo está en el primer grado de Virgo, y esto es muy interesante porque en la cadena nacional de ayer, Javier Milei tiene, a veces cuando se pone a dar discursos, se pone muy virginiano, empieza a dar detalles y cosas, y que el déficit de acá, el déficit de allá, y la no sé qué, entonces si logramos tal cosa, van a los, no sé, tal índice va a subir, entonces vamos a poder dar cosas. Entonces da un discurso que es muy para economistas, que la gente un poco no entiende nada, que incluso es un poco detallista y aburrido, ¿no? Que eso se podría ser Virgo, sin querer insultar a los de Virgo, es la característica de Virgo. Esto es interesante porque este es un reflejo un poco que suele tener Milei, ¿no? Es decir, Milei, antes de decir, bueno, tiene que hablar el presidente, bueno, Milei debe haber dicho, bueno, voy a tener que hablar y voy a tener que explicar exactamente cómo es el plan y qué cosas estamos logrando, bla, bla, bla. Y esa es información muy virginiana y muy detallista que quizás a la mayor parte de la gente no le importa, ¿no? Es decir, los detalles.
otro político más avesado, por ejemplo Massa o el que sea, hubiera hablado de generalidades y hubiera hablado digamos, de metas, ¿no? Pero Milei tiene un poco la idea de explicar, de hacer como un cuadro sinóptico, de explicar un Excel y explicar los números del Excel, ¿no? Que bueno, esa es un poco su característica, no es la característica de los políticos en general, ¿no? Pero Milei es más, tiene puesta más la camiseta de economista, ¿no? Que de macroeconómico, por decir así, que de político tradicional. El primer decanato de Virgo, que es el decanato donde está el medio cielo, está regido por el Sol, ¿no? El regente tradicional es el Sol, que se llamaba Samach para los caldeos. Y bueno, es una combinación de la energía de Virgo con la energía del Sol. Y esto es exactamente lo que hizo Javier Milei. Brilló, digamos, estaba... a ver, la cadena nacional es algo muy solar, ¿no? Alguien habla y están todos obligados a mirarlo, ¿no? Es como el sol que brilla y todos tenemos que ¿no? recibir la luz del sol. No tiene que ver con Acuario, que Acuario es la multiplicidad de voces, ¿no? Como en un congreso, ¿no? O como en un, digamos, un parlamento con un cuerpo colegiado. Entonces él brilló, digamos, en la cadena nacional, pero dio digamos, toda una serie de datos. Uno de los peligros de este decanato es perderse en los detalles, ¿no? Hay que aprender con este decanato a que los detalles no nos hagan perder la visión en conjunto, ¿no? Eh, eh, para obtener una expresión amable, clara y exacta, para evitar la falsa modestia o la expresión o dar la impresión de excesivo orgullo. Esto es un poco, bueno, esto tiene que ver con el espíritu de lo que quiso hacer Milei, ¿no? Es decir, intentar dar resultados concretos y bueno, no perderse en vanas palabras que no quieren decir nada, sino que él mostró números, ¿no? Así que Virgo tiene que ver con esto, con la exactitud, con ir a los detalles, con mostrar, es un signo de tierra, tiene que ver con mostrar resultados concretos, etcétera, ¿no? Así que bueno, amigos, a ver, se puede seguir interpretando esta carta, pero no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que lo más interesante es ver, podemos decir que el Sol está en la casa 5, que es la casa también de la autoexpresión más individual, ¿no? Es decir, Milei quiso mostrar, decir, vamos a decir lo que tenemos para decir, ¿no? Y, pero bueno, básicamente me parece que esto es el resumen de la carta, ¿no? O del hecho que estamos viendo, que es esta cadena nacional, ¿no? Como ya dije, el ascendente está en Sagitario. Esto tiene que ver con una afirmación de las ideas de Milei, de la cosmovisión de Milei. Digamos, la cuestión de que el regente esté en la casa 6 nos habla mucho del trabajo que hizo en el Estado y el recorte que hizo en el Estado. Bueno, también tiene que ver la cuestión de cómo ve el gobierno a los medios, ¿no? Esto nos está mostrando que el gobierno ve que los medios pueden ser más enemigos que amigos, y también la cuestión de que el gobierno es consciente bueno, de lo que está sufriendo la gente con el ajuste, ¿no? Con los dos maléficos en la casa 4. Así que, y ante esto, un poco la estrategia del gobierno es virginiana, es decir, bueno, vamos a sacar el Excel y a darle los números a la gente porque esas son supuestamente buenas noticias, ¿no? Así que bueno, amigos, nada, es un video muy cortito, pero me parece interesante ver cómo una cadena nacional de 15 minutos, si uno mira la carta, nos puede decir una serie de cosas que no estuvieron presentes directamente interpretarlas, ¿no? en la cadena nacional y no estuvieran expresadas, pero que uno puede inferir que son situaciones que se están dando por abajo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que se suscriban a mi canal, los que no estén suscriptos, si les interesa mi contenido y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.